Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados amigos, hermanos, muy buenas noches. Que el Señor esté bendiciendo en esta tarde. Un saludo a todos mis amigos, mis hermanos. Y bueno, damos comienzo a una nueva reflexión, un nuevo mensaje en el aire, la iglesia del aire. Y tiempos difíciles estamos viviendo en estos últimos tiempos, gloria a Dios. Tiempos difíciles que el enemigo siempre se está levantando de una cosa u otra. Pero bueno, siempre tenemos ahí el favor de Dios ayudando nuestras vidas, ¿no es cierto? Siempre está Dios ahí para sostener. Dice en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque dice que Él no se puede negar a sí mismo. Nosotros una vez que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, dice que Él pasa a morar, pasa a vivir en nuestra vida. Por lo tanto dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si pasa a vivir en nuestra vida, Él está en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y aunque nosotros somos infieles, somos pecadores, le fallamos todos los días de continuo a Dios, Él siempre permanece fiel. Siempre permaneciendo fiel el Señor. Así que quiero decirle, hermanos, que a veces Dios muchas veces nos deja que caminemos solos, nos deja que andemos solos para que nos demos cuenta de la necesidad, de la dependencia que tenemos que tener de Dios. Nosotros muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y volvemos siempre a dar cosas contra el aguijón, o sea, a volver siempre a lo mismo, a golpearnos siempre con lo mismo, ¿no es cierto? Dios permite todas esas cosas. Así cuando el pueblo de Israel dice que sí, salió de allí de la esclavitud, dice que Él permitió que queden ciudades enemigas para probar a su pueblo. Dice que Él permitió que haya ciudades enemigas, permitió que haya enemigos que se levanten contra el pueblo de Dios, aún en el desierto, para probar, para ver lo que había en su corazón. Entonces, si usted está pasando por una situación difícil hoy en día, si usted está pasando por una lucha, por una prueba, por una dificultad, tal vez Dios quiere darle un mensaje a través de todo eso que está pasando. Usted a veces dirá, no puede ser que esto, circunstancias de la vida, no. Siempre a veces hay un mensaje detrás de todo eso. Siempre hay algo que Dios quiere hacernos entender y comprender el porqué de las cosas que nos está pasando. El pueblo de Israel dice que todos los que salieron de Egipto terminaron todos muertos en el desierto. ¿Por qué? Por causa de no conocer a Dios, por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es necesario que como dice el salmista David, dice que tenemos que inquirir en su santo templo. Inquirir quiere decir buscar, escudriñar, indagar, meternos así en sus escrituras, meternos así en los pensamientos de Dios, para inquirir, para buscar. ¿Para qué? Para que cuando uno se mete en las cosas de Dios no termina pereciendo como el pueblo que salió de Egipto. Se quedó, dice que toda esa generación quedó así muerta en el desierto. Toda esa generación quedó así sin salir. Los únicos que salieron fueron Josué y Caleb, los únicos que pasaron la tierra prometida, y los hijos de los que habían quedado en el desierto. O sea que toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. ¿Por qué? Por causa de no creerle a Dios, por causa de ser duro de cerviz, por causa de ser incrédulos, ¿no es cierto? Imagínense tanto tiempo dando vuelta, tanto tiempo estar en un desierto y de pronto termina teniendo la tierra prometida ahí a unos pasos, gloria a Dios, y no la podemos tomar. Y lo mismo está pasando hoy en día, iglesia, amados, amigos, lo mismo está pasando hoy en día. ¿Qué le quiero decir con esto?
que, que a veces tenemos la palabra así a flor de pie, tenemos la boca, tenemos conocimiento de la palabra y a veces no la ponemos por obra, no la ponemos en práctica. Y Dios está queriendo en estos últimos tiempos que su pueblo, gloria a Dios, se alinee al corazón de Dios, al Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Alineados a su mente, a su corazón, alineados a sus pensamientos. Y imagínense que si Dios tendría que venir a buscar su iglesia hoy en día, ¿no? ¿Usted cree que iría con el Señor? Yo digo que no, y yo tampoco. Porque uno perece por falta de conocimiento, por causa de no buscar. Y usted dirá, oh no, pero usted cómo puede ser, pastor, tiene que ser santo usted. Dice que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, primeramente. Y segundo, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, somos todos pecadores delante de la presencia de Dios. Pero Dios renueva su misericordia todos los días. Dios renueva su misericordia, tenemos que pedirle, tenemos que dar gracias a Dios por un día más de vida. Tenemos que darle gracias a Dios por cuando usted se acuesta, agradecer también cuando Dios le dio ese día. Y así estamos continuamente agradeciéndole a Dios. El día, el descanso, cuando usted se acuesta a dormir, que dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces descansar confiado. Y así tenemos que estar de continuo agradeciendo, y poniendo por obra su palabra por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. En la semana estuve hablando con un siervo, un varón de Dios, amigo de la iglesia, que empezó, ¿no es cierto?, con nosotros y todavía está firme, a pesar de todo lo que hemos estado pasando. Y bueno, me decía, pastor esto, pastor lo otro, hablábamos, ¿no? Y mientras hablábamos, Dios me daba una palabra para compartirle a él, para el porqué de que muchas veces tiene que pasar esa prueba solo, o tiene que pasar esa batalla solo, ¿me entiende? El porqué. Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pasemos por luchas, pruebas, dificultades, falta de trabajo, enfermedades, caídas, tropiezos. Dios permite muchas veces esas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ir fortaleciéndonos día tras día más. Así se acuerda de Pedro, cuando Pedro estuvo cuánto tiempo con el Señor y aún así era impulsivo, aún así era arrebatado. ¿Se acuerda cuando Pedro agarró y le cortó la oreja al centurión, allí al siervo del centurión, creo que le cortó la oreja y el Señor le sanó la oreja, pero le daba a entender que no era con armas, no era con ejército, no era con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pedro era impulsivo. Pedro tuvo que pasar por un proceso. Aún Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar muchas veces. Sin ir más lejos, 3 veces lo negó Pedro. Y mientras Dios le daba a entender que lo iba a negar, Pedro decía no, que nunca lo iba a negar, que siempre lo iba a seguir, que lo iba a seguir hasta la muerte, aún decía. Y Dios le decía que lo iba a negar. Y yo me imagino al Señor cuando le dice, Pedro, yo sé que me vas a negar 3 veces. Y no, Señor, iré contigo aún hasta la muerte, que sé yo, te seguiré donde quieras que vayas. Pedro le decía todo eso, ¿no es cierto? Señor, soberano por todas las cosas, le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Aún dice, después, porque dice que Satanás había pedido para zarandear su vida. Y aún después dice que sea zarandeado, dice, cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. O sea, Dios también sabía que él iba a volver nuevamente al Señor, a los pies del Señor. O sea, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, Pedro tuvo que pasar por ese proceso también, ese proceso de sacar lo que tiene en su vida, sacar ese impulso, sacar sacar todo lo que no edifica, todo lo que no corresponde.
Entonces tuvo que pasar por ese proceso Pedro, ¿me entiendes? Y bueno, gloria a Dios, pasó por ese proceso, hubo un cambio, hubo un antes y un después, gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es el antes y el después de Pedro? Pedro primero se llamaba Simón, y después cuando Pedro ya fue cambiado su carácter, el Señor le dijo que no se iba a llamar más Simón, se iba a llamar Pedro. ¿Me entiendes? Sobre esa roca roca que significaba Pedro, significa roca, iba a edificar su iglesia, decía, ¿no es cierto? Entonces, siempre en la vida, amados amigos, pasamos por procesos, estamos toda una vida siendo procesados por Dios. Pero el proceso, gloria a Dios, a veces es doloroso, pero uno lo tiene que pasar para que seamos formados, para que nuestro carácter sea formado, para que nuestro temperamento, nuestra templanza, nuestra mansedumbre, gloria a Dios, dice que aquel el que tenga dominio propio, que refrena su lengua, gloria a Dios, dice que va a ser un varón que si tiene en sujeción todas esas cosas, tiene en sujeción todo, dice, ¿me entiendes? Entonces siempre en la vida vamos a tener procesos. Entonces, volviendo al tema de que lo hablé con este siervo en esta semana, hablaba y le decía, gloria a Dios, le decía de que mientras él hablaba y me contaba de sus cosas, así por WhatsApp, de sus problemas, de sus procesos, de su hijo, entonces yo le iba dando palabra en la medida que le iba dando palabra. Y mientras le iba dando palabra, gloria a Dios, vino una palabra a mi vida y se la compartí. Lo mismo que también fue compartido cuando yo estaba en los primeros comienzos. Mi pastor me lo compartió también. ¿Por qué? Porque a veces somos las ovejas, los hermanos. Hemos aprendido que tenemos que ser dependientes de alguien. Y Dios no quiere que seas dependiente de alguien, Dios quiere que seas dependiente de Dios, ¿me entiendes? Y que el Espíritu Santo sea su guiador. Siempre quiere que, siempre hemos sido enseñados que tenemos que depender de los demás. Cuando usted está pasando por un problema, gloria a Dios, lo primero que tiene que hacer es ir y que lo oren. Gloria a Dios, para eso están los siervos, los ministros. Pero en estos últimos tiempos Dios está queriendo que no dependamos de los demás, sino que tenemos que depender de nosotros mismos, de autoliberarnos, de sacarnos todo lo que no corresponde. ¿Para qué? Para que su iglesia empiece a limpiarse en estos tiempos. Entonces, por mucho tiempo hemos sido enseñados a ser dependientes de los demás. Si no orábamos, si no íbamos y nos hacían imposición de mano, gloria a Dios, no íbamos a ser libres. ¿Me entiende? Y esas son todas ataduras y engaños del enemigo. Dios quiere un pueblo, gloria a Dios, un pueblo guerrero, un pueblo que avance a pesar de las circunstancias. Mientras hablábamos con este varón, él me agradecía y me decía, gracias pastor por haber estado en los momentos más difíciles de mi vida. Y es verdad, uno a veces es un ser humano y pasa por situaciones difíciles también. Pero de igual manera uno siempre está dando una palabra de aliento, una palabra de avance, como me lo han dado a mí cuando yo estaba también en los comienzos de aprendiendo a caminar en las cosas del Señor. Siempre había una palabra de aliento, siempre había una palabra donde Dios daba esa palabra para poder seguir avanzando. Pero llegó un momento, amados, amigos, hermanos, iglesia del Señor, llega un momento que por allá no va a encontrar palabras, no va a encontrar nadie que le diga nada, no va a encontrar nadie que lo llame, no va a encontrar nadie que le diga, Dios te dice esto, así, 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 no va a encontrar nada. Y de pronto se va a sentir solo, aún se va a sentir de que Dios no está en su vida. No, amado, quiero decirle que no, es un proceso donde tiene que pasar usted junto con Dios. Como lo dije en un principio, nosotros muchas veces permanecemos fieles, pero Dios infieles, pero Dios siempre permanece fiel. Quiere decir que Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Él no puede decir, no voy a estar en la vida de Jorge porque su Espíritu Santo está en mi vida. Entonces Él no se puede negar. Por más que yo sea infiel, por más que yo sea pecador,
por más que yo caigas 70 veces 7, como dice su palabra, ¿me entiende? Entonces, por más que uno permanezca infiel, Él es fiel. Su palabra es sí y amén, es fiel y verdadera. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto, amado, amigo, hermano? Dios siempre está así sosteniéndonos. Por lo tanto, gloria a Dios, cuando usted vea que nadie lo va a llamar, nadie le da una palabra de aliento, no diga, no, me abandonaron, ¿dónde están los pastores? ¿O qué está pasando que no me dan una mano? ¿Me entiende? No, Dios está permitiendo que usted empiece a caminar solo. Porque en la vida de cristiano siempre hay un proceso. Primero somos niños, dice que empezamos a tomar la leche espiritual no adulterada. Ahora, a medida que vamos avanzando, usted mírelo en su hijo. Cuando era niño, gloria a Dios, tomaba el pecho de su madre. Pero cuando empezó a crecer, empezó a tomar el biberón y después empezó a comer alimento papilla. Y ahora que está un poquito más grande, empezó a comer un poquito de alimento sólido. Bueno, así es la vida del cristiano, amados. Hay un proceso donde uno va caminando y va comiendo alimento en la medida que vaya usted avanzando, ¿me entiende?, en su vida. Así es la vida de cada uno de nosotros que entramos en el camino del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el cristiano, gloria a Dios, que muchas veces se enoja porque cuando nadie lo llama o cuando nadie le da una palabra de aliento, se cree que ya... ¿Por qué? Porque está dependiendo del otro, está dependiendo del pastor de turno, está dependiendo del pastor de que acá, que allá. Gloria a Dios, tenemos que tener un pastor, ¿me entiende? Pero también Dios pide que usted dependa de Dios, ¿me entiende? Entonces Dios permite y los deja a que usted que ande solo, que vaya solo. ¿Para qué? Para que tenga intimidad con Dios, para que lo busque, para que lo encuentre, para que ore, para que pueda hablar con Él, para que Dios pueda hablar a su vida, a su mente, a su corazón, por todos los sentidos que tenga usted, ¿me entiende? Dios permite muchas veces eso. Entonces yo le daba esta palabra a este varón en la semana y le dije, mira, esta es la palabra que te doy, es necesario que empieces a depender de Dios. Así, así, así. Le di la palabra. Gloria a Dios. Y se la voy a compartir, gloria a Dios, para que narremos un poquito de todo esto que venimos hablando. Allí en el libro de Génesis, capítulo 22, gloria a Dios. Y el versículo 5, gloria a Dios. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Gloria a Dios. Amén. Dios le dice, ¿a quién le dice esperad aquí? Él, gloria a Dios, tuvo que hacer un viaje, tuvo que hacer ¿cómo se le dice en eso en esos tiempos? Una caravana, una caminata, tenía que ir allá al monte, gloria a Dios, a adorar a Dios, por mandato de Dios. Dios le dijo, gloria a Dios, que él tenía que sacrificar a su hijo. Su esposa era estéril. Después de cierta cantidad de años, dice que Dios se le apareció y le dio un hijo. Y aún la mujer, gloria a Dios, se rió cuando le dio el hijo y le dijo, después de anciana, después de vieja, voy a tener hijos. Y aún a pesar de su risa, gloria a Dios, Dios le dio ese hijo, Isaac, el nombre de su hijo se llamó Isaac. Después de 90, casi 100 años, tuvo su hijo. ¿Por qué? Porque fue una promesa de Dios y Dios cumplió con esa promesa. Ahora bien, Dios después, gloria a Dios, en el caminar de Abraham, después le pide que sacrifique a su hijo. Entonces imagínense, gloria a Dios, a Abraham obedeciendo a Dios. Dice que Abraham no abrió su boca, él obedeció y se fue hacia el monte a sacrificar a su hijo, su único hijo. Entonces dice que la palabra del Señor dice en el versículo 1, lo voy a narrar y lo voy a leer para que usted vaya entendiendo. Dice la palabra del Señor, dice, aconteció después de estas cosas
estas cosas, todo lo que venía siendo procesado Abraham, ¿me entiende? Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Abraham cuando le pide el sacrificio de su hijo? Dice que probó. Como hablé en un principio, que el pueblo de Dios en el desierto, Dios había permitido dejar ciudades de enemigas para probar el corazón de su pueblo. Aquí en este caso dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide que sacrifique a su hijo, que se lo sacrifique a Dios. Escuche lo que estoy diciendo, es muy importante esto. Dice, el título de este mensaje dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces, gloria a Dios, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Todo el peregrinar, todo el caminar, todo el andar de Abraham siempre tuvo gente a su alrededor. Era un hombre de tener posesiones, dinero, ganado. O sea que siempre tuvo gente a su lado. Sin embargo, en este caminar, en este proceso, le dijo a sus 2 siervos que llevaba con él para que lo acompañen allá arriba, a donde iba a ser el holocausto, a donde iba a ser el altar, le dijo que esperasen hacia abajo, que esperasen, que tenían que ir él y su hijo nomás, los 2 solos nomás. ¿Me entienden? Entonces, es lo que yo le estaba diciendo en un principio, que muchas veces, gloria a Dios, tenemos que ir solo, gloria a Dios, a tener un encuentro, a tener un sacrificio que tenemos que hacer con Dios. Tenemos que tener la intimidad solo. Sacrificio muchas veces es que usted tenga que arrodillarse a las 4 de la mañana y esté solo con Dios. Ese es uno de los sacrificios que muchas veces Dios le pide a usted. Y a veces usted dice, no, porque me gusta dormir, porque me gusta descansar, porque me gusta esto. Dios muchas veces nos pide que hagamos sacrificios en nuestras vidas. Y no lo hacemos. Entonces, porque no lo hacemos muchas veces, Dios no obra en nuestras vidas, no obra en nuestro andar, no obra en nuestro caminar, ¿me entiende? O sea, no hay un sacrificio, muchas veces nosotros solamente hablamos y decimos de labios para afuera. Decimos Dios, Dios, Dios. La palabra del Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Dios quiere que lo honren, no solamente de labios, sino también de corazón. Un corazón contrito y humillado, un corazón que esté así abocado así a Dios, que tenga esa sensibilidad que tiene el Espíritu Santo, que tiene Cristo Jesús, ¿me entiendes? Dice que Abraham tuvo que dejar a su siervo ahí y tuvieron que ir solos. Y así como yo le decía hoy de este varón que hablábamos por teléfono, le decía, él tiene que ir solo. Como yo también tuve que ir solo, porque muchas veces pedía un consejo, gloria a Dios, a mi pastor, necesitaba un consejo porque veía que se me cerraban las puertas, porque veía que no había bendición, porque veía que no había prosperidad, y cada vez iba retrocediendo más para allá. Y de pronto mando un mensaje al pastor y creyendo que el pastor me iba a dar una palabra de aliento, me dice, es necesario que tengas que seguir solo a partir de acá, me dijo. Y así nos pasa en nuestras vidas, amados amigos, que necesariamente tenemos que seguir solo muchas veces. ¿Para qué? Para tener un encuentro con el Señor, para tener una intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que dice que Él tuvo que dejar a sus 2 siervos y a su asno allí abajo, y Él tuvo que irse ¿con quién? Con su único hijo, con su amado hijo, con la promesa que le dio a Dios. Se tuvo que ir obedeciendo a pesar
del dolor que había en el corazón del padre. Porque imagínense si viene, el Dios le dice que tenía que sacrificar a su hijo, fue lo que se lo había prometido y de pronto tiene que ir a sacrificarlo. Allá fue el padre. Dice la palabra del Señor, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Quiénes fueron? Ambos. Isaac, gloria a Dios, y su padre Abraham fueron juntos. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí, gloria a Dios. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El hijo le pregunta al padre, ¿dónde estaba el cordero para ser sacrificado? Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, a pesar de preguntarle al padre dónde estaba el cordero, porque ya habían ordenado, porque el hijo también había sido obediente con el padre, aún a pesar de seguramente sabiendo que, o no sabiendo que iba a ser sacrificado, porque él le pregunta dónde está el cordero, pero él obedecía a su padre a pesar de todo. Imagínense que subiendo allí arriba, llevando la leña para el holocausto, preparando el altar. ¿Quién lo hizo? Su hijo, porque Abraham era un hombre grande. Su hijo fue obediente con su padre. Entonces, él, cuando ya estaba todo el altar listo para el sacrificio, le pregunta a su hijo, ¿dónde está, gloria a Dios? ¿Dónde está el cordero para ser sacrificado? Y lo primero que se le ocurre al padre contestarle, le dice, Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá de un cordero. No dijo Dios proveerá, o no dijo Dios ya proveyó, porque llevaba a su hijo a sacrificarlo. La palabra de Abraham dijo, Dios se proveerá, hijo, de un cordero, ¿me entiende? Entonces dice la palabra del Señor, gloria a Dios, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se proveyó del cordero, pero antes de proveerse del cordero, miró la obediencia de Abraham. Miró que su corazón era obediente a Dios. ¿Me entiende? Dios se proveyó del cordero. Como vio la obediencia de Abraham, dice que fue bendecido, fue padre de multitudes. ¿Me entiende? Por causa de ser obediente. Amados, amigos, por ese motivo, muchas veces, y no una vez, muchas veces tenemos que andar y caminar solos. Solos tenemos que caminar. Así como Abraham dejó a sus dos siervos abajo juntamente con los asnos, le dijo, quédense acá que tengo que ir solo con mi hijo a sacrificar. ¿Me entienden? Entonces, el mensaje del día es que si te encuentras y te sientes solos en este día, es porque tienes que sacrificar a tu Isaac. La pregunta de esta noche es esta: ¿qué Isaac tienes que sacrificar en tu vida? ¿Cuál es el Isaac que muchas veces te impide, gloria a Dios, hacer ese sacrificio, hacer ese holocausto, hacer ese olor fragante delante de Dios, para decirle, Señor, aquí estoy, Señor, mirá lo que estoy haciendo por vos, lo que estoy haciendo para vos, ¿me entiendes? Ese olor fragante cuando vos estás, dice que Dios toma contentamiento de cuando tú dispones tu corazón, ¿me entiendes? Dice, gloria a Dios, tenemos que tener las manos abiertas ante a Dios.
Muchas veces, cuando nos aferramos a las cosas que queremos, muchas veces he visto, gloria a Dios, he visto, y esto lo digo conociendo, gloria a Dios, que hay familias, hay madres, gloria a Dios, enteras que hacen idolatría de sus hijos. Y no estoy cuestionando ni juzgando, estoy dando ejemplo. A veces nos aferramos a los Isaac, a veces dejamos cosas en nuestras vidas que son Isaac, que tenemos que dejar, que tenemos que sacrificar, que tenemos que presentarlo en el altar, allí a los pies del Señor. ¿Para qué? A veces los Isaac son nuestros orgullos, a veces los Isaac son nuestras vanidades, a veces los Isaac son nuestras arrogancias. Y por causa de todos esos Isaac muchas veces, Dios nunca nos va a dar la bendición, porque no somos obedientes. Dios probó la obediencia, gloria a Dios, en Abraham, cuando Abraham, a pesar de lo que tenía que hacer, fue obediente. Y por causa de ser obediente le dijo, no levantes la mano contra el niño, le dijo, porque yo he visto tu obediencia. Entonces Dios lo que quiere en esta noche, amados amigos, es que entregues ese Isaac, que entregues eso que está en tu corazón, gloria a Dios, allí, y se lo ponga a los pies del Señor, para que el Señor obre en tu vida, para que te dé la bendición, te dé la sanidad, te dé la liberación, te dé la prosperidad, te dé trabajo, te dé salud, te dé todo lo que necesitas. Pero primero tienes que ser obediente, primero tienes que entregar ese Isaac, gloria a Dios, delante de la presencia, delante de ese altar, porque dice que primero hicieron un altar y pusieron allí, y pusieron todo preparado, la leña, todo ordenado, ¿me entiendes?, para hacer el sacrificio. Pero había que poner el sacrificio, había que presentar un Isaac, gloria a Dios, ¿me entiendes? ¿Cuál es el Isaac? La pregunta de esta noche que tienes que presentar allí en holocausto, en sacrificio. ¿Cuál es el Isaac, gloria a Dios? Cuando no queremos soltarla y dejamos que estas cosas consuman nuestras vidas. Los Isaac, esos que no dejamos muchas veces, gloria a Dios, que así que dejamos así puertas abiertas, que no cerramos, eso muchas veces nos impiden llegar a la bendición. Porque cuando obedeció a Abraham, gloria a Dios, y Dios vio la obediencia y la sujeción de Abraham, dice que después le dijo que iba a ser padre de multitudes. Mire, seguimos leyendo. Y llamó a Abraham el nombre, el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Dios. ¿Entiendes qué significa sacar los Isaac de tu vida? ¿Qué significa sacar esas cosas que están en tu corazón? ¿Qué significa sacar esas cosas que muchas veces no lo dejan ver la bendición? ¿Qué significa presentar esos Isaac en el holocausto, gloria a Dios? Si usted obedece, si usted hace la voluntad de Dios, si usted presenta el sacrificio y Dios toma contentamiento de ese sacrificio como un honor fragante, dice Dios que sus promesas son sí y amén. Dice Dios así, dice, y por cierto te bendeciré. ¿Qué hizo Dios a Abraham después de ser obediente, de haber hecho la voluntad de Dios? Dice que iba a ser bendecido. Y la bendición no es solamente hablamos de dinero, bendición espiritual, bendición material, bendición de sanidad, bendición de liberación, bendición de prosperidad. La bendición abarca todas las cosas que Dios tiene, porque dice que Él es dueño del oro y la plata, pero muchas veces nos agarramos y nos aferramos a esos Isaac. Y por causa de aferrarnos a esos Isaac, vivimos siempre en derrota, vivimos siempre así por el piso, que Dios, el enemigo nos usa como trapo de piso. Estamos siempre así, nos tiene pisando la cabeza de los pies y no nos damos cuenta, porque no queremos darnos cuenta que la salida está. ¿Pero por qué? Porque no queremos presentar a ese Isaac en sacrificio. Dice la palabra, sigue diciendo, Dios, gloria a Dios, nos las pide de regreso, nos pide a Isaac de nuestra vida. Todos tenemos Isaac que tienen que ser puestos sobre el altar. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, porque la fe, dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces los hermanos, los amigos, la iglesia en sí, si no ve señales, si no ve maravillas, no creen en Dios. Pero quiero decirle que si usted tiene fe y no ve las señales, las maravillas, siga teniendo fe, porque Dios sí va a obrar en su vida.
Mire lo que dice acá en Hebreos, gloria a Dios. En Hebreos capítulo... Gloria a Dios, a ver, acá está. Hebreos capítulo 11, la palabra, el título de Hebreos capítulo 11 dice la fe. Y vamos a leer el versículo, gloria a Dios, 17, dice, por la fe Abraham cuando fue probado. ¿Qué fue hecho Abraham? Fue probado. Fue probado Abraham, ¿me entiende? Fue probado, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, gloria a Dios, o sea, su hijo, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir, amado? ¿Qué quiero decir con todo esto, amado? Si usted tiene fe, si usted cree en Dios, entonces, ¿por qué muchas veces está dudando? ¿Por qué muchas veces no quiere sacar esos Isaac de su vida que les impide ver la bendición? Si Dios, Abraham, gloria a Dios, obedeció a Dios a pesar de la mente que muchas veces la carne dice, no, ¿qué voy a hacer? Uy, mirá, yo voy a tener que sacrificar a mi hijo, voy a tener que sacrificar estas cosas, voy a tener que sacrificar tantas cosas que tenemos que sacrificar, amados amigos, ¿me entiende? Pero él estaba tan seguro de que en el Dios que creía y en el Dios que servía, porque aún el Dios que creía, el Dios que servía, sabe que fue, dice que fue el que resucitó de los muertos. Entonces, si Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo no puede haber resucitado a su hijo si era obediente hasta para sacrificar a su hijo? ¿Me entiende lo que le digo, amados amigos? Dios está queriendo hijos obedientes para que empiecen a obtener la bendición de Dios. No solamente hijos, pueblo obediente, ¿me entiende? Usted, gloria a Dios, no haga como el pueblo de Israel que se quedó en el desierto por causa de ser desobediente. No haga como ese pueblo. Gloria a Dios. No haga como ese pueblo. Dios está queriendo en esta noche, primero, gloria a Dios, ser obedientes a la palabra. Segundo, dejar los Isaac que no nos edifican. Dejar allí los Isaac, allí, dejarlo ahí en el altar. Traerlo al altar, gloria a Dios. Y decirle, Señor, mira, no puedo con esto. No puedo con aquello, no puedo con lo otro. Pero entregárselo al Señor. No tenerlo siempre uno en su corazón, gloria a Dios. Sabiendo que si usted se lo entrega a Dios, Dios va a obrar. ¿Me entiende? No, siempre tenemos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra ira, nuestros enojos, nuestras enfermedades, las traemos encima nuestra, gloria a Dios, y nunca se la entregamos a Dios, nunca, gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque no tienen fe, no tenemos fe. Eso es lo que sucede, amados amigos, y por eso está el pueblo del Señor en situaciones como la que está pasando hoy en día. Dios en este día, gloria a Dios, el mensaje de esta noche es, entrega tu Isaac, entrega eso que tienes que entregar. Y si no es una enfermedad, y si no es un problema, gloria, entrega ese pecado que muchas veces no te deja seguir avanzando. Entrégaselo al Señor. Señor, mira, no puedo con esto. No puedo con esto. No puedo con este pecado. Entrégalo al Señor. No hagas como el pueblo de Israel que se quedó allí en el desierto, terminó muriéndose por ser desobediente. Entrega esas cosas al Señor, amados amigos. Pero es necesario que muchas veces vayamos solos. Abraham tuvo que ir solo, juntamente con su hijo, dejó a sus criados hacia abajo. No depender de otros, depender solamente de Dios, llevando la guía de Dios. Y llevando el diseño de lo que Dios hizo, dice que fue y ordenó y preparó el altar. Preparar el altar quiere decir, amados amigos, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, preparar nuestro corazón, ¿para qué? Para poder recibir a Dios, para poder ofrecerle nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, aquí te doy mi corazón, aquí te doy esto, aquí te doy mi sacrificio, te doy esto que no puedo todos los días, te lo entrego así, como olor fragante, para que tomes contentamiento. Y cuando Dios ve que usted lo ofrece con un corazón sincero, termina bendiciendo su vida, amados amigos. Que el Señor nos ayude, amados.
Que el Señor nos ayude a entregar esos Isaac que muchas veces nos frenan para seguir avanzando. Que muchas veces nos frenan para seguir avanzando en todo lo que queremos emprender. Y estamos así toda una vida a veces, siempre luchando con lo mismo, tropezando con la misma piedra, como uno dice aquí normalmente. Siempre estamos tropezando con la misma piedra y nunca llegamos a avanzar, nunca llegamos ni siquiera a tener una intimidad con Dios. Dios está queriendo en estos tiempos, amados, intimidad con Dios. Está preparando guerreros, está preparando, gloria a Dios, que empiecen a tener esa intimidad con Dios. Así que, amados amigos, el mensaje de esta noche, la palabra de esta noche es: entrega ese Isaac, que impide que puedas ver la bendición de Dios, o que puedas obtener la bendición de Dios. Entrega ese Isaac. Gloria a Dios. Usted sabe que nosotros estamos siempre allí con la profeta Dina Santamaría, y ahora estamos, ya la escuela se formalizó, ya estamos con talleres, y bueno, ya estamos, nos van a empezar a tomar exámenes, y qué bueno eso. Primero porque nos enseña a autoliberarnos de cosas que muchas veces no hemos conocido o no sabemos. A veces somos elocuentes en muchas cosas, pero hay cosas que uno tiene que sacar, tiene que aprender a autoliberarse, a sacarse cosas de encima, gloria a Dios. Entonces todo eso vamos a ir siendo enseñados, vamos a ir siendo, allí estamos en conversatorio, en una página en Telegram, y gracias al Señor, yo agradezco todo eso. ¿Por qué? Porque considero que me estoy preparando más para esto, para los últimos tiempos, preparándonos cada día más. No solamente preparándonos para decir estamos adiestrándonos, porque todos los días nos adiestramos, pero en este caso, para mí, en mi caso, para nosotros, porque en la iglesia también es algo nuevo, estudiar liberación y saber cómo cómo se obtiene la liberación verdaderamente, ¿me entiende? La liberación de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro territorio, de nuestro andar, de nuestra caminar, o sea, se obtiene, ¿me entiende? Pero muchas veces nosotros hemos perecido por falta de conocimiento. Amados, iglesias, amigos, no me voy a extender más. Quiero decirle que la palabra del Señor de esta noche es: entregue ese Isaac. Entregue ese Isaac para que sea bendecido, para que Dios derrame esa bendición sobre su vida, para que Dios derrame ese bálsamo sobre su vida, ¿me entiende? Así dice que cuando Abraham levantó la mano para, gloria a Dios, para sacrificar a su hijo, dice que Dios se proveyó de un cordero, que estaba ahí entre las ramas, apareció ese cordero, ¿me entiendes? Proveyó un cordero para ser sacrificado. Y amados amigos, allí en el libro de San Juan, gloria a Dios, también habla, dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Dios mandó a su único hijo, gloria a Dios. ¿Para qué? Para limpiarnos a nosotros, amados amigos. Muchas veces le tenemos en poco. Así que no me voy a extender más. Saludo a todos mis hermanos. Gloria a Dios. No quiero extenderme, ser más elocuente. Así que gracias al Señor seguimos avanzando, seguimos siendo adiestrados, gloria a Dios, para poder salir cada día a la guerra. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, a veces leemos 2 o 3 versículos, escuchamos 2 o 3 mensajes de nuestros maestros y nos creemos que ya nos llevamos al mundo por delante. No, adiestrémonos, pasemos los niveles que corresponden, los que nos ordenan, seamos obedientes, seguimos siendo, ¿cómo se llama? Sujetándonos a las autoridades. A pesar de que yo soy un hombre grande, sin embargo tengo autoridades jóvenes, sin embargo estoy sujeto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque quiero aprender todas esas cosas, siempre lo comento, porque todos los días hay cosas nuevas para ir aprendiendo, ¿me entiende? Entonces cuando salgamos a la batalla, salgamos verdaderamente con el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque cerramos puertas, ¿me entiende? Hay puertas continuamente que cerrar y cerrarla de una vez por todas y definitivamente. Y a veces dejamos puertas entreabiertas y bueno, que Dios nos ayude, amado. Así que no me voy a extender más.
vamos a hacer una oración y que el Señor esté allí obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, amado Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te pido, Señor, si hay cosas en nuestras vidas, si hay Isaac, cuando digo de Isaac, hablo en el Nuevo Testamento, hablo cosas que hay en nuestras vidas. En su momento, allí Abraham ofreció a Isaac, pero en el tiempo de la gracia, en Isaac representan muchas cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Así que, Señor, te pido que si hay cosas en nuestra vida que tengamos que sacar, Señor, para que podamos obtener, Señor, tu bendición, Señor, ayúdanos a sacarla, Señor. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor. Y ahora te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están apartados, por mis hermanos, gente que no conoce la palabra del Señor, te pedimos por cada uno de ellos que haga esta oración de fe y diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados hechos voluntaria o involuntariamente, Señor, y mi casa y yo te serviremos. Así que en tu nombre, Señor Jesús, me declaro libre y próspero para tu gloria y para tu honra. Saludo a todos mis hermanos, compartan el video, sé que después en la semana lo van a estar viendo, así que compártalo, mañana sale en YouTube, así que seguimos avanzando y esperando terminar a ser formados guerreros verdaderamente. Amén. Así que la paz del Señor y que el Señor los bendiga. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete, de aquí de Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras. Que Dios me lo bendiga grandemente.